de la magia mencionas. Sí, en esa semana vimos lo que son las lecturas de Job y Corintios. Y de ese libro de Corintios podemos ver algo interesante, que es que con lo que empieza es de que por la palabra, que es de dos o tres testigos, que es lo que zanja todo asunto. Y es que eh, es, es importante considerar que cuando nosotros queremos hacer algo y y que buscamos que pues, el Eterno sea el que nos guíe, eh, es, es de que buscamos estar en, en su camino. Y, y esto es para, ¿para qué? Para que no seamos como lo eran los corintios, que, en, que, les, que, le, que le dice Pablo que pues eran tercos y que ya iban dos veces y esta ya era a ser la, la, la tercera vez en la que le pedían una prueba a Pablo para saber si él era como como tipo enviado de Yeshua o si no. Y esta parte es importante que no seamos así, que no esperemos ver pruebas de lo que es la fe, ya que en sí, si tenemos pruebas, no tenemos fe. Eh, si lo vemos con nuestros ojos, entonces no estamos creyendo en nada, sino que solo pues vemos lo que estamos viendo, ¿no? Es como de, pues yo sé que los perros existen porque hay perros en la calle y pues los puedo ver. No necesitas de creer que los perros existen por lo que estás viendo, pero si en, en lugar de, si en lugar de ver, si nosotros solo escucháramos que pues existen unos como de esos animales que tienen cuatro patas, que pues mueven la cola cuando se ponen felices, pero nunca vimos a como un perro. Entonces, sí tendríamos que tener fe en creer que un animal de ese tipo existe. Entonces, la, la fe es por el escuchar, no por el ver. Es como cuando fue con ese apóstol que le pide a Yeshua que hasta que él no cometiera sus dedos en las heridas iba a creer. Entonces, em, la fe viene pero por el escuchar, por el escuchar de la palabra, no por el ver milagros o señales, eh, ya que en sí eso es más bien muestra de, de falta de fe. No, no es una muestra de parte del Eterno, sino que es muestra de nuestra falta de fe. Entonces, vemos que también ellos como estaban eh, juzgando a Pablo, diciendo que, pues, a ver si él estaba, pues, con Yeshua, ¿no? Que si él, como era de verdad un discípulo. Y a lo que Pablo les dice, que pues sean ellos los que se chequen a sí mismos si pues ellos están en Yeshua. Eh, y esto nos, nos como debe recordar que, que
que es más importante el que nosotros podamos ver a lo que lo que falta como por mejorar de nosotros, antes de que busquemos ver a los demás en sus fallas. Es como lo que nos dice ese texto de que no mires a la como astilla de tu hermano sin, sin que veas la como viga que tienes en tu ojo, ¿no? Entonces, muchas veces es así, donde es mucho más sencillo ver a los otros y ver en lo que los otros fallan y el de que no nos veamos a nosotros mismos en lo que estamos fallando, sino que más bien que los otros nos están atacando o o que no nos entienden, pero también quizá muchas veces nosotros podamos mejorar en lo que nosotros hacemos y más en las cosas del Eterno. eh, Antes hay que poder trabajar en nuestra fe, en nuestra, digamos, en nuestra emuna, porque cuando nosotros juzgamos a los otros en automático por la misma justicia, de verdad, del Eterno, si nosotros juzgamos, vamos a ser juz- eh, nosotros también vamos a ser juzgados si nosotros juzgamos a otros, ya que es parte de como esa justicia, ¿no? Es como cuando nos dice que, bueno, como el ese Padre Nuestro, ¿no? Que como una vez vimos lo cuidadosos que debemos ser con nuestras palabras, porque hay una parte que dice que cubras nuestras ofensas como nosotros cubrimos las de los otros, ¿no? Y eso es muy peligroso el no cumplirlo, o es, digamos, como que nos estamos autocondenando si nosotros no lo hacemos, porque si pues nosotros no cubrimos a los otros, no seremos cubiertos nosotros. Si nosotros no somos generosos, no vamos a poder recibir generosidad. Entonces hay que dar antes lo que nosotros quisiéramos recibir. Y por justicia es lo que va a comenzar a llegar, ¿no? Entonces, vemos también que, que Él pide para que pues ellos pues obren el bien. Los Corintios dice que lo hagan aun cuando sea a costa suya. Y esto a lo que se refiere es como de que a quien nosotros debemos seguir pues, el Eterno, no a los maestros o a guías, si esa persona no está dando un buen testimonio de lo que dice, ¿no? Esto como vemos nosotros en el evento cuando este Yeshua como dice le dice a los que lo están escuchando que pues hagan lo que les dicen los fariseos, pero que no hagan lo que ellos hacen, ya que ellos, ellos estaban diciendo cosas buenas de cómo seguir la ley, la palabra, pero en sus actos no eran buenos, sino que ellos no daban testimonio de eso. Así que nosotros igual a quien nosotros debemos seguir no es no es a los hombres, no es a los como maestros o a los iluminados
que podamos conocer, sino que nosotros sigamos al Eterno. Él es nuestra guía y, y Él nos como dejó su palabra. Entonces, esa es una gran guía, es muy rica y si nosotros nos ponemos a como buscar en ella, vamos a poder encontrar esas respuestas que no nos da la, las como razones de las personas, como esas preguntas que no podemos responder y que no nos han respondido las otras personas, va a estar ahí. Si nosotros buscamos en ella y no solo lo comemos como encimita, sino que estudiamos en ella. Si buscamos ir más adentro en lo que nos ofrece, ahí es donde está esa luz. Y, y lo de la luz es también importante, ya que estamos en el mes de Iyar, eh, o Sib, que pues era como el nombre que pues también le dieron, que de lo que nos habla es que es un mes de luz o un mes como luminoso. Entonces, la luz es lo que nos da la forma de poder romper con la, con la oscuridad. Y es lo que nos muestra también la verdad. Y, y, y pues vemos que Pablo es lo que como decía, va a los de, a los de, a los de ese Corinto, donde les, como decía, que pues ellos fueran buenos, no por ellos, no por los mismos discípulos, como para que queden bien, sino que fueran buenos y que pues ellos siguieran la verdad, pero para que ellos estén bien, aunque, aunque eso los, aunque eso los hiciera quedar mal como a ellos por ser como maestros, ¿no? Entonces, eh, vemos también que en lo que es Gálatas nos da una muestra de lo que pasa cuando no es así, cuando a lo que seguimos es a los maestros o a los hombres, y no a pues el mismo Eterno, donde pasa que dice que los de esos Gálatas, que pues era una de esa comunidad de ese imperio romano, que pues ellos dice que muy rápido ya estaban como pues abandonando el evangelio y que como estaban yendo hacia como hacia otro evangelio, pero dice que no es porque haya otro, sino que ese como estaba corrompido, que pues estaba como digamos adulterado, donde pues ya tenía parte de cosas que pues el Eterno no dio y que no eran dadas por él, pero que ya se estaba enseñando. Y es ahí cuando vemos que las personas muchas veces no nos queremos adaptar a lo que nos dice el Eterno que seamos, a la vida que nos invita a que tengamos, sino que más bien queremos adaptar a pues, el Eterno hacia lo que nosotros queremos. Y eso no se puede. Entonces, muchas veces las personas cuando se topan con eso, cuando se topan como con como mensaje que va en contra de lo que quieren, se les hace más fácil modificar el mensaje para que se parezca a lo que quieren y no hacer cambios en sus vidas para estar más cerca de como pues Adonai, pues, el Eterno. Y eso es algo muy malo que nosotros debemos evitar siempre, el, el, el seguir a como maestros o a las personas solo porque tienen títulos,
porque se ven como sabios o porque tienen mucho tiempo estando dentro, ya que el tiempo no es lo como único que nos da enseñanza y lo que nos da sabiduría, sino que en sí, si nosotros buscamos al Eterno en, en lo profundo, ahí es donde está la sabiduría. Entonces vemos, por ejemplo, a, pues bueno, no hay tantos profetas jóvenes, su mayoría eran ya con personas grandes, pero eh, uno que es como, digamos, destacable es Salomón, que él fue rey, pero que él era joven cuando toma ese reino eh, y le pues, pide al Eterno que le permita sabiduría para que pueda reinar bien. Y pues él se la da. Y aparte, como le pues, dice de que, pues como no pidió que como pidió eso y no la muerte de sus enemigos o como riqueza, que iba a recibirlas, pero por como bendición, ¿no? Es como si nosotros buscamos en lugar de como esas cosas vanas que nos ofrece, digamos, el mundo, si nosotros buscamos más bien encontrar al Eterno, entonces esas otras cosas son un extra y en sí no son lo más importante. Lo, entre más aprendamos de lo que es la palabra de lo que es la palabra del Eterno, más podremos ver que la máxima riqueza es eso. Y es lo que sí que vale la pena dedicarse a eso, es lo que sí vale nuestro tiempo. Nuestro tiempo en la vida es muy corto, más corto de lo que nos gusta pensar muchas veces. Eh, y eso lo hace también que es algo importante. Hay que ver en qué usamos nuestro tiempo de forma lo más valiosa posible. Y, y creo, y yo creo que nosotros también debemos de como creer, de tener fe en eso, que lo más valioso es dedicar ese tiempo al Eterno. Porque pues este momento en el que estamos aquí, no estamos perdiendo tiempo, sino que estamos ganando tiempo, estamos ganando vida, espíritu. Y eso es algo que no se puede comprar en la tienda. Entonces, el Eterno es el que nos como pues invita a eso, a que como busquemos a Él. eh, y es como de el que el que busca encuentra, ¿no? Dicen así. Entonces, si nosotros buscamos al Eterno, Él se va a como dejar encontrar. Él no está escondido de las personas, sino que más bien las personas estamos escondidos de Él. Muchas veces nos da miedo el estar frente al juez que lo pues hizo todo. Y son buenas razones, ya que pues todos tenemos pecado y faltas, y pues con la que nos pisen, ¿no? Eh, pero en sí no es por nuestras obras lo que nosotros vamos a mostrar, porque si fuera solo por obras, nadie cumpliría y no tendrían
ninguna razón el que pues, Yeshua se como hubiera sacrificado si todo iba a ser por nuestras obras. En sí, en sí cuando nosotros pensamos que es por lo que nosotros podemos hacer, que si, que si pues convencemos a tantas personas, vamos a como comprar nuestro espacio en el cielo o pues algo parecido, estamos muy mal, ya que estamos diciendo que eso es mucho más valioso que el sacrificio de pues, Yeshua, que eso es lo que es, que eso es lo que más peso tiene y no el mismo sacrificio de él. Entonces, es por eso que no es por obras. No hay nadie que por sus obras eh, se, se pueda salvar, que pues, pueda decir, yo soy digno para estar frente a él. Pero no se trata de eso, no se trata de que nuestras obras sean eso, sino que más bien que nuestra, nuestra cobertura es, pero gracias a el Eterno. Él es el que nos cubre con su sangre. Y es gracias a eso, y mientras nosotros buscamos esa misma cobertura, es de esa forma en la que sí podemos presentar ante Él. Es de esa forma en la que, aunque no lo somos, si nosotros estamos cubiertos de Él, lo somos dignos. Entonces no hay que buscar el hacer obras para poder comprar o poder justificarle a como el Eterno que, oye, mira, yo hice tantas cosas, hice como iglesias, hice templos, hice tal o cual cosa, ya que eso, si pensamos que es lo que nos va a salvar, estamos mal. Pero también no se puede de que haya una fe sin obras. Y es que si nosotros creemos y si de verdad tenemos fe en el Eterno, entonces vamos a seguir su camino, vamos a intentar seguir los pasos que Él hizo, que Él nos como dejó, y seguir la vida que nos dice en su palabra que pues tengamos, ya que eso es muestra de que tenemos fe. Eh, entonces, em, y es algo que no debe ser de pues un día, no es como que, sí, yo, yo cuando cambié de vida y cuando hice algo como por mi vida espiritual o como cuando me convertí o cuando me confesé, eh, fue hace 8 años y pues en ese momento yo ya de ahí pues ya pues seguí adelante. No es así, sino que cada día nosotros debemos de buscar renovar eso. Es como muchas veces ocurre como en los matrimonios o como las parejas, que cuando es como el principio, cuando como están conociendo, que hay mucho como amor, muchas palabras cursis o como bonitas, y todo se ve bonito, ¿no? Pero ya que ya están juntos o que pasa el tiempo, entonces se empieza a volver algo rutinario y ya detalles que antes eran como básicos se vuelven dispensables, ya no es importante, ya es algo mucho más relajado porque se vuelve como la costumbre, ¿no? Ya, ya no es especial que pues estemos junto a esa persona porque siempre está ahí.
Em, y eso provoca que, pues, poco a poco ya no nos esforcemos, que pensemos que aunque aunque haga lo que sea, ella va a estar ahí o, pues, él va a estar ahí porque, pues, estamos juntos o porque ya nos casamos o porque ya tenemos hijos o, pues, algo así, ¿no? Em, Como si fuera que ya se como amarró, y no es así, y mucho menos lo es cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales. No se puede de que consideremos que porque hace 8 años hice téfila o como, pues, hice como una una como esa gran una gran como oración que, pues, hace 10 años yo cambié, eso no sirve si no sigues siendo esa persona diferente cada día y lo sigues renovando cada día, eh, que es más difícil, es más pesado, pero así es la forma. Si, eh, es como el el Eterno nos invita a que nosotros hagamos pacto con Él, y ese pacto es como dice, pues, es un como pacto renovado, ¿no? Que este que se como renovó es que se le dio vida otra vez. Entonces, si Él quiere que ese pacto esté vivo otra vez, pero nosotros no atendemos a como ese pacto, lo que está ocurriendo es que se va muriendo poco a poco. Entonces, no como debemos esperar a que el Eterno nos siga teniendo en cuenta tanto como cuando lo seguíamos de verdad o como cuando creíamos de verdad en Él, solo porque lo hicimos hace tiempo. Porque n no es algo permanente, no es algo que ya se selle y que no se pueda borrar, sino que si nosotros lo como queramos borrar, nos podemos alejar. Nosotros podemos estar tan lejos o tan cerca del Eterno como lo estemos decidiendo día a día. Em, y no hay que tampoco, em, castigarnos demasiado, eh, en cuanto a vernos como de: "Oh, sí, yo soy malo, yo he, pues, hecho tal o cual cosa", y y es por eso que yo más bien, eh, ya no quiero estar ahí, eh, o que ya no nos sentimos dignos, porque en sí nadie somos dignos, ni lo merecemos como tal, nadie lo merece. En sí todos estamos dando desde lo que tenemos, desde el como mensaje que nosotros escuchamos y de lo que nos va dando el Eterno. Él es el que nos da, Él es el que debe hablar, y nosotros debemos de empezar a poder vivir, en base a lo que Él a la vida buena, ¿no? A la verdad, y alejarnos, eh, alejarnos de como la mentira, que es la mentira es como el mundo, es esa vida de como arena que nos venden, donde donde pensamos que si tenemos tal cosa vamos a ser felices, que si cumplimos con una serie de puntos en una lista, pues entonces todo va a cambiar, porque no es así. La vida es en este momento y el Eterno
está con nosotros en este momento si nosotros también queremos estar con Él. Y es que, eh, y es que dice Pablo en ese texto de Gálatas, dice que aunque nosotros mismos o un ángel del, del cielo os, os anuncie un mensaje distinto que sea como que sea anatema, o sea, que como que sea desechado, de que sea quemado. Eh, porque dice que cuando nosotros, cuando nosotros queremos como seguir ese como camino adulterado, nos empezamos a como acercar a esa línea de hasta qué punto agrado a los hombres, a las personas, a los otros, y qué tanto agrado a como pues Adonai, al Eterno. Porque dice que si él quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Yeshua, porque el costo de estar con Yeshua es no ser parte del mundo. Y es lo que debemos pagar, es, es lo que nos cuesta, porque mu- muchas veces se piensa que, en, que en las cosas de como el Eterno, que todo es gratis, ¿no? O sea, que pues ese Yeshua que pues hizo como ese sacrificio y que pues ya nos dio a todos como una salvación gratuita, y que ya no ocupamos hacer nada, sino que ya estamos cubiertos para la eternidad. Entonces pues ya solo nos queda dar gracias y ser felices. Y no es así. Esa, como esa cobertura tuvo un costo incalculable para lo que nosotros podemos contar, que es la vida de un justo. Y si no pensamos que eso es algo como raro o que no es tan como valioso, busquen en sus vidas a como personas justas, a como alguien que tú digas, esa persona no tiene ningún tipo de falla y sigue enteramente a lo que dice el Eterno. Esas personas no existen. Eh, solo personas que intentan serlo y los que no lo intentan. Entonces, ahí da también como el ejemplo suyo de que pues de que él era parte de pues de esos fariseos, que pues era como grande, como dentro de ellos, él era así como que uno de los chidos, bueno, de los grandes dentro de ahí, ya que pues él había sido enseñado por como este Gamaliel, que era como un como gran maestro, entonces era como respetado y pues tenía como su lugar importante, ¿no? Pero dice que pues él, gracias a que estaba ahí, él estaba persiguiendo a los del camino, él los estaba siguiendo y los como buscaba destruir. Entonces, si lo vemos, es como de, sí, sí quizá puedes estar muy bien dentro de como una keila o como una de esa iglesia que no tiene un mensaje puro, sino que está muy adulterado, ¿no? Que tiene cosas de hombres. Y es posible que pues estemos bien ahí, que pues tengamos como una posición ahí, pero ¿qué es lo que vale más en ese caso? Vale más el tener esa posición buena
o seguir o, o pues, seguir al Eterno. Porque en sí, si lo vemos, pues es como en este caso que pues él estaba en esa posición buena, pero por esa misma posición, él estaba lleno de como ese mensaje y eso lo como estaba impulsando a él a pues seguir a los del camino y pues darles muerte y estar como en contra de ellos. Y cuando él cambia, no solo cambia de dentro, sino que también cambia por fuera. Entonces él ya deja eso, deja como su como vida anterior y dice que lo da por pérdida. Entonces él toma como ese cambio de vida y vemos que pues ese mismo cambio fue el que empezó a dar fruto, donde ya era que, que pues los otros como hermanos decían, pues que el que pues antes nos como perseguía es el que pues ahora está anunciando la buena nueva de la fe. Eh, y él era quien nos como quería destruir. Entonces, ese cambio, si nosotros tomamos esa como decisión donde dejamos nuestra comodidad de dejar las cosas como están, de ser como queremos ser, si lo como dejamos y más bien tomamos la decisión de seguir al Eterno, entonces ahí nos como volvemos parte de esa luz del mundo que nos invita a ser Yeshua, porque entonces ya no estamos en las tinieblas, ya no somos parte de eso, sino que ahora somos parte de la luz. Y no se necesita ser una gran luz, pero ser luz. Entonces, si nosotros tomamos como esa como decisión, y no hoy, ni hace 15 días, ni como mañana, sino si la vamos tomando día a día, el seguir ese camino, entonces sí, quizá nos vamos a como desviar en algún momento, vamos a tener fallos, eh, pero no debemos confiar en lo que podamos hacer, sino en lo que el Eterno puede lograr en nosotros si nosotros queremos ir en ese camino. Y es como dice en el Salmo de hoy, que dice que pues Adonai edifica a Jerusalén, que él junta a los que están deportados y sana a los de, a los de, a los de roto corazón y venda sus heridas. Entonces, si, si nosotros buscamos eh, ir, ir como hacia Él, hacia lo que Él busca y a lo que nos invita a estar, entonces Él no nos va a como dejar solos, no va pues a dejarnos ahí con la carga de serlo, ¿no? Sino que Él nos va a sostener. Y en los momentos difíciles es cuando más lo vamos a notar, porque dice también que él se complace en los que le temen. Eso no hay que verlo como temor de miedo, sino el temor que nos dice, que nos dice la palabra, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces, es más bien el saber que Él es lo principal, que lo que como querramos hacer hay que ver antes si va en línea con lo que
pues, el Eterno quiere, porque Él es el que más importa, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos eso, vamos a poder no tener un miedo de como terror, sino estar buscando su como sabiduría. Y dice que en los que le temen, en los que esperan en su amor. Entonces hay que esperar en Él, hay que como confiar en Él, hay que tener esa fe no por el ver, no por lo que nosotros podamos palpar o estar seguros de eso, sino, sino tener fe y tener esperanza en la fe que viene, pero por el oír, por lo que nos han dicho de Él, por lo que hemos escuchado, por lo que puede cambiar de verdad nuestras vidas. Entonces, pues, Baruch Hashem, que pues Él nos siga guiando. Y, y también vemos que Job, en el de ese capítulo 23 de hoy, él dice que se como quisiera presentar ante, ante, ante pues, el Eterno para que pudiera presentar como su caso y que así por fin como se pudiera librar de su castigo, ¿no? Pero dice que pues lo busca por el sur o por el norte y que pues no lo encuentra. Y dice que se da cuenta que no lo va a como poder encontrar nunca, que no va a como poder ir nunca frente a él para poder buscar como esa como ese momento en el que pueda en el que le pueda hablar de pues oye, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, pero me está pasando estas cosas. Entonces dice que ahí Job se pues asusta, dice ¿cómo es? Dice que Job como que Job se espanta, que se pues, llena de miedo, de como esa idea de quién es el que lo está juzgando, de quién es el que lo tiene en esa situación, que sea como algo tan grande, ¿no? De qué tan grande es el poderoso que no lo puedo detener, no no podemos detener la vida, no podemos detener la muerte misma que pues viene de él, no podemos detener el tiempo, eh, pero podemos decidir lo que hacemos con nuestro tiempo. Y pues nosotros dependemos de Él, del Eterno, siempre. Así que hay que seguir adelante como este camino, como lo del camino, y pues seguir confiando en Él, en que pues Él va a como seguir dando luz para como el camino, porque hay partes que van a ser muy oscuras, pero podemos confiar en Él. Y es en sí lo único que podemos confiar de verdad. Y Baruch Hashem.